La historia de hoy, mis amores, es todo un drama. La historia es de una niña de 11 años que sobrevive a la noche más terrible de su vida. No solo le quitaron y mataron a toda su familia en medio del océano Atlántico donde no tenía escapatoria, sino que pudo contar lo que aconteció. ¿Y cómo sobrevivió? Pues les cuento. Todo comienza cuando Nicolás, con el puesto de segundo oficial de un barco, iba en camino a Puerto Rico para llevar petróleo. Él entrecerró los ojos porque el sol no le dejaba ver, cuando de momento distingue un objeto muy pequeño que parpadeaba a lo lejos por el reflejo y le llamó su atención. Lo curioso es que no se movía, así que no era un animal. ¿Podría ser parte de un barco? Pero es que ese pensamiento era ridículo. Los pescadores estarían muy lejos de la costa. Esto no era normal. Y esa curiosidad le hizo llamar al capitán Stylianos. Cuando fue a las afueras del barco, eso que estaba brillando estaba más cerca. Y no era un barco ni un catamarán. Lo que no se esperaban era que vieron a una niña rubia y estaba en una balsa entre medio de las olas y tiburones. Ya su piel estaba muy quemada por el sol y se veía deshidratada. Pero ¿cómo una niña pudo llegar a mar abierto sola? ¿Dónde estaba su familia? ¿Qué fue lo que pasó? Esta historia toma un curso que no me lo esperaba. Así que hoy les cuento el misterio de lo que le pasó a Terry Jo. Estás escuchando Cuéntame el Misterio, presentado por Jo Mailey. Ella se llama Terry Jo Duperrault. Tenía 11 años cuando pasó todo esto. Ella vivía en Wisconsin con su familia. Wisconsin es bien frío y están lejos del mar. Así que su papá, Arthur, voy a decir los nombres en español. Arturo, de 41 años, y su mamá, Jean, de 38, querían irse de vacaciones en un velero por un año completo. Terry Jo tenía 2 hermanos, Brian, de 14 años, y René, de 7. Arturo era un optómetra muy exitoso y estuvo ahorrando para poder tomarse esas vacaciones de un año. Pero antes de hacer este viaje radical, quería probar y alquilaron un velero por 3 semanas. Ellos hicieron los trámites para navegar entre los Cayos de la Florida y las Bahamas. Y así practicarían el cómo la familia reaccionaría si fuera por ese periodo de un año. Como Arturo no era un experto aún, ¿verdad? Contrató a un marinero a $100 por día. Este marinero era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra de Corea, porque luego de ser condecorado 2 veces era un marinero experto. Su nombre era Julian Harvey. Él tenía 44 años y para este viaje se trajo a su 6ª esposa, con quien se había casado solo unos meses antes. Ella era una azafata que soñaba con ser escritora. Su nombre era Mary Dane Jordan, de 34 años, y él se la llevó porque ella sería la encargada de la cocina. Este velero se llamaba Blue Bell o Campana Azul. Ellos salieron de Miami un 8 de noviembre. Esto fue para el 1961. Y pasaron por las pequeñas islas de Bimini, bucearon diferentes playas. En estas áreas el agua es como turquesa. Una cosa hermosa. De hecho, se bajaron a comprar unos souvenirs en Sandy Point. Y todo era como lo habían soñado. Ya para el 4º día, que era el 12 de noviembre, Julián, el marinero, le dijo a Arturo que ese día iban a navegar de noche. Y la familia estaba fascinada con los últimos 3 días. ¿Por qué no, verdad? Lo que ellos no se esperaban era el horrendo plan que Julián, el marinero experto, tenía para la familia y también para su esposa. Pero te cuento luego de estos 30 segunditos de pausa. Y les cuento que además de los links de la cámara, micrófono y todo lo que uso para trabajar tanto en este video podcast como en mi trabajo de oficina, también encontrarás un link para añadirte a mi newsletter, donde envío 2 emails al mes de misterios y curiosidades. Y ahora sí, volvemos con lo que le pasó a la familia de Terry Jo.
Pues este día, luego de comer delicioso en la cubierta del Bluebell, gracias a Mary, la esposa del marinero, que era quien les cocinaba, Terry Jo estaba bien cansada, así que luego de comer se fue a su camarote para dormir. Usualmente su hermano René bajaba con ella, pero ese día se quedó con el resto de la familia. Esto fue lo que la salvó, porque al rato ella se levanta por los gritos de su familia, más el sonido de personas corriendo. Ella estaba como confundida y asustada. Ella se quedó inmóvil hasta que, de momento, un silencio total. Y les explico qué fue lo que ella no presenció. Pues Julián, el marinero experto, no se sabe el por qué en ese momento, pero de camino decide ahogar a su esposa. Pero en medio de esto, el papá de Terry, Arturo, lo ve y ahí es que se forma el corre y corre, porque Julián tenía un cuchillo de los que Mary colocó cerca para cocinar y con ese cuchillo le quita la vida a Arturo. Los hermanos de Terry Jo empiezan a correr al lado contrario, que son los pasos en que ella escucha y los gritos. Al final, Julián le quitó la vida a Arturo, también a Brian y a Jean a puñaladas, pero a su esposa Mary y a René, el otro hermano, los ahogó. Terry Jo, aún en la cama del susto, no se pudo mover hasta después de algunos 5 largos minutos. Al caminar para cubierta, vio a su mamá y a uno de sus hermanitos cubiertos en sangre en el suelo. Sigue subiendo y vio un cuchillo empapado en sangre al lado de su papá y de su otro hermano. Es entonces cuando escucha hacia el lado contrario a alguien gritando. Era Julián, el marinero, que le gritaba que se regresara al camarote empujándola para abajo de las escaleras. Ya saben que el corazón de esta niña estaba a millón del susto. Y Julián la empujaba para las escaleras porque la última parte de su plan era hundir al Bluebell. Bueno, pues Terry se fue para la cabina solita en medio de todo aquello. Por minutos ella estuvo diciéndose a sí misma, ¿qué es esto que está pasando? Esto es como una pesadilla. Pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo salgo de aquí? Hoy día tenemos la ventaja de los teléfonos, o tú y yo como adultos buscamos cómo comunicarnos, pero una niña de 11 años en 1961, ¿cómo sale de allí? Estas historias, digo yo, nos educan a enseñarle a nuestros hijos del cómo hacer en casos de emergencia. Pero bueno, volviendo a Terry Jo, allí sentadita en la cama, mientras estaba pensando qué hacer, escucha cómo el agua empieza a entrar al velero. Tenía que pensar rápido, porque había que salir de allí antes de que muriera ahogada. El agua entraba rápido. Ya para ese momento el agua le llegaba a la cintura. Entonces, de camino, empujando, ¿verdad?, el agua hacia las escaleras, al subir ve a Julián, pero no le dijo ni una palabra allí. Él tenía una pistola en la mano y mirándola se fue alejando del velero en un bote con motor. Hay unas fuentes que dicen que es muy probable que Julián, el marinero, le haya dicho a Terry que aguantara la soga que estaba al extremo opuesto para él poder bajar al bote salvavidas. Pero la niña no pudo aguantarlo por tantos minutos y eso obligó a Julián a caer antes de que el velero se hundiera por completo. Pero después que él se aleja, no se preocupó por Terry porque ya el Bluebell se estaba hundiendo. Julián fue inteligente hasta cierto punto porque se llevó el cuerpo de René, el hermano de Terry, a quien había ahogado. Así que cuando la guardia costera lo encontró a él alegó que él intentó salvarle la vida a ese niño porque se estaba ahogando, pero no lo había logrado. Así que cuando le hicieron la autopsia, salió que había muerto por ahogamiento. Pero regresando a Terry, luego de que Julián se desapareció por completo, ahora sí estaba completamente sola en ese océano. Entonces recordó un salvavidas en el barco que el papá le había enseñado. Ella la arrojó al agua y se tiró. Segundos más tarde de eso, ella pudo ver cómo el Bluebell se hundió completamente. Y aquí es que empiezan las horas más largas de su vida.
Te recuerdo que era de noche y lo único que escuchas son las olas gigantes que con esa oscuridad se ven negras completamente. Ella miraba alrededor y no había absolutamente nada. Su mente tenía flashbacks de todo lo que pasó. Al ver a su familia bañada en sangre, el velero hundiéndose, los gritos que escuchó y ahora allí en esa balsita. Pero, ¿habrá tiburones? Estaba ella pasando por el trauma de todo lo que vio. Todo pasó demasiado rápido para asimilarlo. Pero bueno, pasan las horas, empieza a amanecer y el sol era cada vez más caliente. Llega el día 2, ella sufrió de náuseas y fiebre. Sentía la lengua seca, era como que se estaba deshidratando. Habían pasado ya 48 horas y la balsa estaba desintegrándose. Así que el agua había entrado un poco. Llega la noche fría y ella sin comer o poder dormir. La mayor parte del tiempo se sentía más segura sentada en el centro de la balsa, con el agua en la cintura ya. De día se acomodaba en los bordes para poder secarse, pero el sol la deshidrataba. Ya a las 72 horas amanece soleado de nuevo. Ya le dolía el cuerpo, la piel ya no la soportaba. A la mañana siguiente ya ni se acordaba de lo que había pasado. Ella cuenta que alucinaba y es aquí que al abrir sus ojos, luego de quedarse dormida, ve un barco gigante. Poco después de esto fue rescatada por ese barco que llevaba petróleo a Puerto Rico. De ahí la trasladan rapidísimo en helicóptero a un hospital y se tardó 11 días en recuperarse. Y aquí es que cuenta su peor pesadilla. Mientras Terry estaba en aquel hospital, Julián, el marinero experto, contó una historia que luego fue desmentida. Él dijo que hubo una tormenta con vientos y que eran tan fuertes que había arrancado un mástil y cayó encima de los pasajeros quitándoles la vida, y que el velero cogió fuego, se empezó a hundir y él logró saltar unos minutos antes al bote salvavidas. Pero se puso nervioso cuando se enteró que Terry había sobrevivido. Su historia también fue difícil de creer porque no hubo reporte de aquella super tormenta y al encontrar el velero no estaba quemado. Así que el 17 de aquel terrible noviembre, él estaba en recuperación en el hospital, pero se encerró en el baño y se cortó una arteria de una de sus piernas y se desangró. Pero aquí nos preguntamos, ¿cuál fue el verdadero motivo de Julián? Pues resulta que su esposa Mary tenía un seguro de vida de $20,000 y al tratar de ahogarla para quedarse con el dinero, todo lo que pasó cambió su plan, porque Arturo ahí es que lo ve y pues pasó lo que pasó. Ahora, por otro lado, ¿qué fue lo que pasó con Terry después que la llevaran al hospital? Bueno, luego de esto, ella se fue a vivir con su abuela y tíos, se alejó completamente del ojo público. Ella comenzó a estudiar en la Universidad de Wisconsin para ser radioterapeuta, pero luego se cambió a geografía cultural y al graduarse trabajó con el Departamento de Recursos Naturales del Estado. Para el 2010, con la ayuda del especialista en experiencias de supervivencia, Richard Logan, se animó a escribir, su peor pesadilla, ¿verdad? El libro se llama Sola, huérfana en el océano. Ella no se recuperó fácil. Dice que le llevó años asimilar que ya su familia no estaba con ella. Ella tuvo altas y bajas a pesar de que estuvo en muchos tratamientos. Ella eventualmente se casó 4 veces, tuvo 3 hijos y para este año 2024 se entiende que debe tener 74 años y aún vive en Wisconsin. Y bueno, mis amores, tremenda historia la de Terry Jo. Como siempre, les envío un abrazote gigante. Ya saben que mis links están abajo. Y ahora sí, los espero por aquí la semana que viene. Chao.